¿Qué tal? ¿Cómo están? Su servidor Jorge Enríquez, aquí nuevamente saludándolos y pues vamos a darle continuidad a lo que hemos venido hablando en tema de criminología, criminalística. Vamos a ver ahora sí un poquito más el día de hoy, temas de criminalística. Como les he comentado, pues la dactiloscopía es una de estas ramas de la criminalística, donde se trata de verificar realmente en estos escenarios cómo es que se realizan este tipo de levantamientos de la huella dactilar. Pero no sin antes sí me gustaría hablar un poquito de generalidades, de los puntos importantes del concepto como tal, ¿verdad? Si hablamos de la criminalística, como en un principio se los dije, hablamos más del tema científico, porque utiliza lo que es el método científico para resolver crímenes. Obviamente está fundamentado, tiene fundamentos científicos, ¿verdad? Se basa en conocimientos de diversas ciencias, tanto biología, química, física, psicología o el mismo derecho. Utiliza siempre esas técnicas científicas para recolectar, analizar e interpretar las evidencias encontradas en una escena de crimen. Todo parte siempre de principios básicos. Hay aplicaciones de criminalística. Es fundamental para la solución de los crímenes siempre recopilar pruebas para ser presentadas ante un juicio. Es por eso que a veces nosotros en los mismos juicios nos damos cuenta que se presentan ahí trayectorias de balística, cuestiones de huellas dactilares, presencias de huellas de calzado, y en el mismo juicio las presentan en videos o fotos en el mismo juicio, en donde básicamente están basándose en el área de criminalística, totalmente científico el área, ¿no? Entonces, todo obviamente lleva un proceso, la criminalística, ¿verdad? Lo que es, si hablamos de un proceso de investigación criminal, hablamos de recolección de evidencia de la escena del crimen, entrevista de testigos a sospechosos, que es a lo mejor algo inicial, que está combinado ahí criminología y criminalística, pero el criminalista de campo es el que tiene que abordar este tipo de temas que también vamos a tocar. Análisis de la evidencia para establecer la línea de investigación, la identificación de las huellas dactilares, el análisis de la sangre que se está recolectando en el lugar, la identificación de alguna droga, el análisis de los documentos encontrados o papeles que hayamos encontrado, cheques, dinero, y bueno, análisis de datos informativos que vamos llevando dentro de este proceso de criminalista. Como bien hemos escuchado en Criminalista o hemos visto programas como el de CSI, pues vemos un laboratorio. Entonces lo que quiero que quede bien claro es que la criminalística se basa exclusivamente más a tema del laboratorio. Si bien es cierto, cuando llegamos a una escena de crimen, que también voy a tocar este tema, quienes llegan, los primeros respondientes son los policías municipales. Son los primeros respondientes que van a llegar a una escena de crimen. Llámese un homicidio, un acto delictivo, una violación o lo que sea. Esa es una escena de crimen. Va a llegar, en este caso, la policía municipal, que normalmente son los primeros respondientes, y ellos tienen que preservar el lugar de los hechos. ¿Cómo se preserva el lugar de los hechos? Es cuando ustedes ven en la televisión que ponen, o en las películas, una cinta amarilla donde prohíben el paso de la zona del lugar de los hechos. Entonces, incluso ahorita vamos a explicar un poquito más cuál es el término del lugar de hecho y todo ese tipo de procedimientos, pasos a seguir. Pero bueno, hablando de este tema de criminalística, estamos hablando de que el policía municipal ya preservó el lugar de los hechos mediante una cinta y espera a que llegue un ministerio público o policía investigadora para que asimismo policía investigadora, o en este caso el comando, que en este caso es Ministerio Público, el fiscal en curso, es el que va a tomar la decisión de llamarle a ciencias forenses. Ciencias forenses llegará en una camioneta que a ustedes les ha tocado a lo mejor llegar a ver. Es una camioneta equipada, viene con mucho equipo y obviamente viene con este capital humano, que básicamente su función son criminalistas de campo. Va a venir el de balística, va a llegar el médico forense y son los que van a ingresar al lugar de los hechos. Aquí en el lugar de los hechos, en donde está encintado todo esto, donde está posible el sujeto tirado, dependiendo de las circunstancias, pues va a llegar esta área de criminalística a levantar indicios, a checar, a hacer el trabajo forense correspondiente, el trabajo criminalístico. La recolección de casquillos, recolección de cuchillos, recolección de todo aquel indicio que van a necesitar para el estudio de la investigación, para el área de investigación. Entonces ellos van a llevarse todo esto a ciencias forenses, ¿verdad? Para analizarlo ya en su laboratorio.
Algunas cosas se pueden llegar a observar ahí en el momento. Se va a hacer la fijación de hechos. La fijación se hace normalmente ya sea con fotografía o con video. Vamos a detallarlo un poco más adelante. Pero quería partir de que entendiéramos un poquito la función de criminalística, la diferencia de un criminólogo. Entonces, volviendo al punto, la definición clara de la criminalística es esa área que vemos nosotros y con toda claridad que se va a llevar al laboratorio. Esta persona que llega de balística para ver trayectorias, desde dónde fueron los disparos, utilizan cintas métricas, van a hacer croquis, van a tomar medidas, van a tomar fotografías, van a tomar video. Muchas de las veces en la escena de crimen que me ha tocado estar, en base a mi experiencia, en base a experiencias que obtuve en tiempo anterior, generalmente, a veces el criminalista de campo, si no tiene mucha experiencia, no va a tomar fotografías de la gente que está allá alrededor. Yo recomiendo siempre tomar fotografías alrededor y video de todo alrededor. ¿A qué me refiero? A todos los metiches, a toda la gente que está de chismosa, porque muchas de las veces están de chismosos, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que toda esta gente que está de espectadora, obviamente por la situación que sucedió, generalmente el delincuente, el que cometió el delito, regresa a la escena del crimen. Está comprobado que si no regresa él, manda un cómplice para saber realmente qué es lo que está sucediendo, cómo están observando las trayectorias de las balas, o cómo están verificando las pruebas, qué preguntas están haciendo, quién es el encargado de la investigación. O sea, van a sondear toda esta situación. Entonces es importante hacer un panorama con una cámara de video a todo alrededor de las personas, porque entre uno de ellos puede existir uno de los cómplices o la persona que ejecutó el acto, porque esas personas normalmente regresan, quieren saber cómo estuvieron los hechos, o mandan a alguna persona para verificar realmente, como les acabo de comentar. Entonces, la criminalística de campo es muy importante, porque es la base de una investigación. Sin duda alguna es una base de investigación. Ya después de ahí se deriva el trabajo del policía investigador, que está capacitado para manejar ya criterios de criminología. Ahí es donde entra el término de criminología, que si bien es una ciencia social interdisciplinaria, porque realmente es una ciencia social con diferentes actividades de disciplina, ¿no? Que estudia lo que es la delincuencia y el crimen como tal. Es una disciplina científica que se basa en métodos y teorías de otras disciplinas, por eso se llama interdisciplinario. Los fundamentos de esta área de criminología se combinan por métodos y teorías, tanto de psicología, sociología, biología, economía, estadística, antropología y el propio derecho. Se basa en un objeto de conocimiento propio, una metodología y un respaldo teórico. Obviamente se divide en varias áreas de estudio, como la victimología, la política criminal, la justicia penal, entre otras. Les pongo un ejemplo. En el área de política criminal, yo estuve en un área de política criminal en seguridad pública del Estado. Fui invitado por un criminólogo de mucho prestigio, amigo mío, el Reyes Valenzuela se llama, un gran amigo, me invitó al área de política criminal. ¿Cuál fue mi función? Mi función fue de criminólogo como tal. Me invitó a este proyecto porque, pues bueno, lo conocí en unas clases, en unos cursos de capacitación de criminología, que es un área que me fascina. Me dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría que me ayudaras en seguridad pública del Estado para hacer revisión de conducta de oficiales, de policías, de hecho, de policías. Pero además de policías, de conducta de delincuentes como carteristas. Entonces, ¿cuál fue el trabajo del criminólogo aquí? Por eso me gusta hablar con ejemplos. Aquí me fui a hacer el trabajo de campo directo, pero voy a poner el ejemplo a qué me refiero, principalmente de los carteristas. Aquí en Guadalajara existe en el mes de octubre lo que es la llamada Virgen de Zapopan, a la cual muchos de nosotros, los mexicanos, los tapatíos, acudimos desde lo que es Catedral, zona Catedral, hasta Basílica de Zapopan, en un trayecto, por supuesto, en el acto religioso, ¿no? En donde obviamente parten a pie toda la gente haciendo mandas y encaminando y acompañando a nuestra Virgen de Zapopan. Entonces, ¿cuál era mi trabajo en esta área de política criminal de seguridad pública del Estado? Pues básicamente encargarme yo de verificar en la zona, no voy a decir las colonias, en ciertas zonas donde se sabía que existían varios carteristas que se presentaban en la zona donde va toda la gente en masa haciendo todo este recorrido, y donde estos carteristas
pues obviamente hacían su trabajo delictivo, que era robar bolsas, bolsear a la gente, sacar cartera de caballeros, o pues vamos, víctimas que a veces se detenían a tomar agua o comer algo, y pues les quitaban sus pertenencias, estos carteristas. Mi trabajo en esta área de política criminal, como criminólogo, era ir a detectar esas conductas e identificar a los carteristas para que asimismo yo, además de identificarlos, poder tener ya una valla o unos policías que nos iban a apoyar de encubiertos para que con las fotos que yo les iba a entregar, ellos pudieran detectar a los carteristas y no dejarlos entrar al área de las avenidas principales. Y así rezagarlos a estos tipos, quizá no detenerlos porque no los estás agarrando en flagrancia, pero sí ya los tenemos detectados. Yo en ese trabajo de campo que hice para detectar carteristas, ubiqué 17 carteristas, recuerdo muy bien, fueron 17. Para yo hacer este trabajo de criminología, tuve que adentrarme directamente en ciertas colonias, donde obviamente con otro tipo de vestimenta, pues yo me tenía que invitar a cotorrear con los muchachos, a platicar con ellos, convivir, tomar la cerveza y todo, y tratar de investigar quiénes eran los carteristas ahí en la zona. Y obviamente pues tratar de hacerles saber que yo también me dedicaba a lo mismo, y que yo venía de X ciudad, pero pues que yo hacía robo de carteras, supuestamente, y entonces yo invitaba a la situación a que ellos me dieran nombres de carteristas de la zona. Y así identifiqué a muchos de ellos con nombres y apodos, y los identifiqué. Los ubiqué, los fotografié, sin que ellos obviamente se dieran cuenta, y ahí hice el trabajo mucho del detective, los anduve siguiendo, y tomé fotografías, me subí incluso a transporte público, donde les estuve tomando fotos con el celular, o con cámaras ocultas. El chiste era tener imágenes claras y nítidas de ellos, y tenerlos bien identificados. Y ese material yo lo entregué al área correspondiente con la persona que me invitó al proyecto, y le entregué esta tarea. Paso número 2, otra área de criminología que me dieron otra tarea de un criminólogo, fue hacer una investigación de campo para detectar algunos policías corruptos, en donde de alguna otra manera policías municipales andaban cobrando cuotas y todo, y pues bueno, haciendo mal su trabajo. Entonces era evidenciar, obviamente, en base a su conducta, evidenciar que estaban haciendo mal su trabajo. ¿Verdad? Entonces eso fue, desde luego, fue hace muchísimos años, y sabemos que la corrupción existe en todos lados, ¿no? Entonces sí es importante poner este tipo de ejemplos para que la gente le quede más claro la diferencia entre criminología y criminalística. Y a continuación ahorita vamos a pasar a ver un poquito de lo que es el tema de la criminalística como tal. Vamos a hablar de uno de sus ramos, que es la dactiloscopía. Voy a explicar un poquito más detallado, pero también quiero explicarles cada uno de los ahora sí que de las herramientas que se utilizan en una escena de crimen, ¿verdad? Y principalmente en lo que es dactiloscopía, por ejemplo, ¿no? Entonces a continuación voy a presentarles cada uno de los materiales que se utilizan, y voy a poner un ejemplo, yo claramente, de cómo se levanta una huella dactilar, para que sepan realmente cómo se levanta en una superficie porosa, por ejemplo, y en una superficie fija como esta mesa, ¿no? Para que ustedes se den cuenta del trabajo de un trabajo de dactiloscopía como tal. Cómo se hace este levantamiento, cómo se hace cómo se hace una fotografía forense, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿verdad? Hay que embalar el material, o sea, balas, casquillos, o lo que se encuentre en el lugar de hechos. Obviamente cómo se empaquetan, cómo se toman los dactilogramas, etcétera. Entonces ahorita voy a hablar punto por punto para no hacer los bolos, ¿verdad? Entonces continuamos.